Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec, también profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, voy a estar presentándoles el día de hoy lo que concierne a la evaluación de la respuesta no lineal de pórticos de acero con arriostramientos excéntricos. Cabe destacar que gran parte de la información que se va a mostrar hoy pertenece a dos de nuestras especializaciones: la especialización en proyectos estructurales de edificios de acero con tecnología BIM, y la segunda, la especialización en análisis estático no lineal y diseño por desempeño sísmico. Si nos enfocamos un poco en lo que corresponde a la parte de diseño en acero, obviamente todo lo que es la parte no lineal siempre representa un complemento de todo ese diseño, mientras que en el caso de la especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico, más bien nos enfocamos precisamente en lo que es el pushover de este tipo de pórticos y los sistemas en 3D, y todo lo que es el concepto del diseño de acero es esencial para entender lo que va a ocurrir en estos pórticos. Entonces, a través de estas complementamos toda la información. Repito, en una nos enfocamos mucho más en lo que es el diseño propiamente de este tipo de sistemas, complementando la parte no lineal, y en la otra nos enfocamos muchísimo más en estudiar y explorar la respuesta no lineal de diferentes sistemas, incluyendo en este caso, por supuesto, los pórticos excéntricos. Entonces, quería dejarlo un poco en contexto. Estas dos situaciones se mezclan para poder realizar el proyecto de una edificación que contenga estos sistemas arbitrados. Bien, entonces bueno, trataré de hacer una presentación bastante directa. Creo que es bastante interesante. Tuve la oportunidad de estar recientemente en Lima, y donde precisamente dicté esta presentación, y bueno, la voy a compartir con ustedes nuevamente por esta vía. Perfecto. Déjenme ubicarme por acá para ya estar completamente listo. Bien, entonces bueno, vamos a empezar con esta presentación, repito, de evaluación de la respuesta no lineal de acero. A empezar una presentación completa, y bueno, en algún momento podremos comentar, discutir y atender algunas dudas que ustedes puedan presentar. Bueno, vamos a ver en primer lugar un poco de introducción. Estamos claros que en este tipo de sistemas se define una excentricidad. Estamos claros que la intención precisamente de estos sistemas es provocar que haya una excentricidad, que es lo que estamos de alguna manera generando acá. Esta excentricidad, que es inducida, la podemos tener en el medio de una viga, la podemos tener en el extremo de una viga. Hay diferentes sistemas: la simple, la B invertida, la tipo B, la X de 2 pisos, la B invertida con enlace vertical. Algo pudiéramos decir que las tres primeras son las más utilizadas, y dentro de ellas, bueno, es bastante probable que la más utilizada sea la B invertida. Todo depende realmente de el ángulo. Es decir, normalmente lo que buscamos es que este ángulo, que podemos decir tita, sea aproximadamente unos 45 grados. De tal manera que cuando tengo sistemas cuya altura de piso es muy similar a la longitud del tramo, tendemos a utilizar un sistema simple, mientras que en aquellas situaciones donde la luz del tramo es superior a 2 veces la altura, bueno, para que este ángulo se acerque a unos 45 grados es mucho mejor trabajar con el modelo de B invertida. De tal manera que lo primero que tenemos que tener claro es que la forma geométrica nos va a inducir de alguna manera el elegir alguno de estos tipos de simple, B invertida, B, entre otros. Entonces, bueno, es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, a partir de allí se va a generar, por supuesto, todo el diseño. Cabe destacar que ese tramo, que le llamamos enlace, también se conoce como link, y evidentemente allí se espera una cedencia por corte o flexión.
Y dependiendo de la longitud de ese enlace o ese link, bueno, precisamente vamos a tener uno de estos tipos de fallas que va a controlar todo el diseño final del sistema. Que vamos a estar hablando un poco sobre eso, es que el resto de los elementos permanezcan básicos, concentrando la falla en estos llamados enlaces. Cabe destacar que los primeros estudios, estoy por acá, se desarrollaron originalmente en Japón, cerca de la década de los 70, y posteriormente, ya para la década de los 80, se empezó a establecer en los Estados Unidos. Y desde entonces, por supuesto, se han incorporado como una solución estructural en las normas de diseño sismo resistente. Y bueno, esto que sirva como una breve introducción, vamos a ir sacándole mucha más información a todo este tópico. ¿Cuál es la filosofía de diseño para garantizar una respuesta inelástica adecuada? ¿Y cómo es la representación general de las fuerzas esperadas? Enlaces, vigas, columnas y arriostramiento. Es quizás una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer y vamos a ir discutiéndolo. Primero vamos a identificar evidentemente el enlace, lo vemos acá. Puede tener cedencia por flexión, puede tener cedencia por corte, allí se genera la correcta disipación de energía. Y entonces, ¿qué sucede con el resto? Que lo llamamos el conjunto elástico. ¿Por qué su nombre? Porque estos elementos que conforman la viga, el arriostramiento y la columna realmente generan una especie de marco rígido donde los mismos se deben diseñar para las máximas, fíjense acá, las máximas esperadas que van a ocurrir en estos elementos considerando la formación de la rótula plástica en el enlace. Es decir, a partir de la falla del enlace, yo podré estimar cuáles fuerzas, estamos hablando de soporte axial y momento, van a ocurrir en la viga, en la columna, en una condición inelástica donde en el enlace se está generando una disipación de energía. Esa es parte esencial de la problemática que tiene este tipo de sistemas. Y que nosotros tenemos que, bueno, hacer uso de ciertos artificios matemáticos para poder utilizar una serie de fuerzas amplificadas que traten de estimar esa situación crítica en la que va a estar, repito, la viga, el arrestamiento y la columna para cuando el enlace ha alcanzado su máxima capacidad. Y obviamente podemos también destacar que se permiten, se aceptan ciertas incursiones inelásticas en estos elementos del conjunto elástico que no comprometan la estabilidad. Y parte interesante de lo que veremos en el análisis no lineal es que yo pudiera tener alguna falla controlada en estos elementos sin que eso conlleve a una situación crítica. Porque cuando hablamos de falla, lo que estamos hablando es de que pueda haber superado su condición elástica, pero no significa que esté en una condición de colapso. Un material, un elemento puede superar en cierta medida su condición elástica y seguir siendo estable. Y eso es lo que vemos precisamente en un análisis estático no lineal llamado pushover. Bien, aquí vemos lo que sería el comportamiento esperado del sistema. Lógicamente, esto es lo que debería ocurrir. Rótulas plásticas concentrándose en estos elementos enlace. Vemos evidentemente que hay una importante y esa rotación tenemos que de alguna manera cuantificarla. Se va a generar importantes valores de cortes y también entonces eso va a generar una serie de momentos. Fíjense que aquí como un dato importante los arriostramientos los estamos considerando empotrados. Es decir, en ellos hay flexocompresión, tiene fuerza axial, de tracción o compresión y tiene flexión. Entonces estamos hablando de que tanto la viga como el arrastramiento y la columna son elementos que se diseñan en flexocompresión o bueno, en flexotracción, pero finalmente sometidos a la combinación de la flexión y la fuerza axial. Y es importante que el arrastramiento esté, digamos, empotrado
porque si no estuviera empotrado no controlaría adecuadamente las rotaciones que se forman en la viga, y vamos a ver hacia el final de la presentación las diferencias claras que hay de haber considerado el arrojamiento empotrado o haberlo considerado articulado. Entonces, bueno, aquí estamos viendo la representación en un modelo de TAPS de lo que debe ocurrir en términos de las rótulas plásticas, del corte, del momento y las fuerzas axiales. Y de la importancia que tiene algunas fuerzas, por supuesto, en el enlace, generando allí la falla más crítica. ¿Cómo estimar la demanda esperada de la viga fuera del enlace? Arriostramiento y columna para realizar su diseño sismoresistente en el rango elástico. Tal como lo decía al principio, ya que estos elementos pertenecen al llamado conjunto elástico, bueno, ¿cómo haríamos? ¿Qué estrategia podemos utilizar para tratar de obtener una serie de fuerzas que nos permitan dimensionar estos elementos y los mismos permanezcan básicamente en el rango elástico? Primero reconocemos quiénes son las vigas fuera del enlace. Estamos hablando de que evidentemente este es el enlace y estas son las vigas fuera del enlace, aunque a la viga al final es un solo elemento. Tenemos los arrozamientos, tenemos las columnas. Vamos a hacer plantear el equilibrio de fuerzas. Evidentemente, si nosotros aislamos el link, el enlace, nosotros separando la parte izquierda de la parte derecha de la parte central, evidentemente aquí habrá un corte máximo probable, que le llamamos BMP, habrá un momento máximo probable, y por equilibrio, si los cortes están tratando de hacer girar este elemento en el sentido horario, los momentos lo hacen equilibrar en el sentido antihorario. Y este corte, este momento pasa a la parte izquierda y a la parte derecha, obviamente, en sentido contrario. Es evidente que es así. Entonces, a partir de allí, evidentemente viene todo un tema de diseño, porque si yo reconozco de alguna manera que estos son el corte y el momento máximo probable que van a estar llegando a esta junta, entonces ahora yo puedo diseñar la viga, el arrozamiento y la columna preparando esos elementos para que sean capaces de resistir estas fuerzas llamadas BMP y MMP. Ahora, ¿quiénes son ellas? Bueno, vamos a irlas describiendo. Pensemos primero o enfoquémonos primero en lo que es el diseño de la viga fuera del enlace. ¿Qué es lo que nos dice la norma del ACI, perdón, el AISC 341, hoy en día incluso en la versión 2016? Hemos utilizado muchos años la versión 2010, hoy en día vigente la 2016, repito, la AISC 341, que es que representa las provisiones. ¿Qué es lo que nos dice la normativa? Considere un corte máximo probable que sea 1.1 RY sub N. ¿Quién es RY? La resistencia del material. Para que tengan una idea, una 36 tendría un RY de 1.5. Una 0 A992 de alta resistencia tendría un RY de 1.1. El 1.1 representa el endurecimiento del material. Y B sub N, esa resistencia al corte, esto tiene que ver con el corte, evidentemente, y que va a depender del tipo de falla que tenga este enlace. Entonces lo que estamos viendo ahora es que yo voy a de alguna manera imponer una determinada fuerza, un determinado cortante en este enlace, y con esa fuerza estimar lo que llega a la viga fuera del enlace. Y lo que llegue producto de esta fuerza, en el fondo lo que hará será sustituir la fuerza sísmica. Fíjense lo que dice, leyéndolo textual. El diseño del tramo de la viga fuera del enlace se debe considerar que en dicho enlace actúa un corte máximo probable equivalente al 0.88 de 1.25 RY sub N, que es igual a 1.1 RY sub N, en sustitución de la fuerza sísmica. Este elemento de acá va a tener fuerza
en condiciones gravitacionales y va a tener una fuerza por condición sísmica que nosotros sumamos, obviamente, con diferentes factores en una combinación de carga. La fuerza sísmica la vamos a sustituir por lo que resulte de aplicar este corte acá en el equilibrio de fuerza. Y vamos a ver algunas situaciones al respecto. Tenemos opción 1. La opción 1 sería que yo determinara en el análisis cuál es el corte por sismo. Y le pido el corte que actúa en el enlace para la condición del sismo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que esto es, por decir cualquier cosa, 20 toneladas fuerza. Por decir cualquier cosa. Decir cualquier número. Determino el máximo probable. Sabemos que el corte máximo probable, que lo dejamos atrás, es 1.1 RY sub n. Supongamos que ese corte máximo probable me da 60 toneladas fuerza. Yo divido y este factor me da 3. Viendo el corte máximo probable entre el corte por sí. ¿Qué hago con este factor omega sub viga? El momento por sismo, la fuerza axial por sismo, e incluso, aunque no está colocado aquí, el mismo corte en la viga por sismo, estamos hablando de esta viga, la viga fuera del enlace. Entonces, el momento por sismo lo multiplico por el factor de amplificación, y la fuerza axial por el factor de amplificación, y ya tengo un valor que hemos llamado MH de viga, PMH de viga. Esa es la opción 1. La opción 2 es simplemente plantearse de que si aquí actúa este corte de 1.1 RY sub n, bueno, vamos a plantearnos el equilibrio de fuerzas pensando que ese corte está justo a la mitad del enlace. Cuando uno hace esto y toma momentos en cualquier punto y hace en el fondo lo que hace es plantear el equilibrio, bueno, es muy simple porque en primer lugar la carga axial es directa, es el corte por L entre 2H, porque es la fuerza que genera equilibrio. Si tomamos un momento acá, por decir algo, entonces, bueno, este corte por esta distancia, la fuerza axial por esta distancia, que es la altura H, se equilibran. Entonces, digamos que tendríamos una especie de primer punto. Incluso, es la forma directa para poder llegar a deducir esta fórmula. Y el otro concepto que estaría involucrado aquí es el siguiente. Nosotros podemos decir que el momento que actúa en el enlace, este momento de acá, es el corte máximo probable por la mitad del enlace. Obviamente, porque representa en este caso el brazo. Es decir, es el momento que estaría, vamos a decirlo de esta manera, actuando acá. Entonces, ¿cuánto de ese momento pasa a la viga? ¿Cuánto de este momento del enlace pasa a la viga? Lo que hacemos es un factor de distribución. Si este momento del enlace ya lo conocemos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular una especie de rigidez de la viga, una especie de rigidez del arrastramiento. Vamos a sacar un factor de distribución. Vamos a dividir la rigidez de la viga entre la rigidez total. Este factor de distribución, ejemplo, supongamos que nos dio 0,40. Entonces, ¿qué hacemos? El factor de distribución que acabamos de hallar de 0,40 lo multiplicamos por el momento del enlace. Entonces estamos diciendo que de todo el momento que estaría transfiriéndose a esta junta donde se une la viga y el arrastramiento, vamos a multiplicar por el factor de distribución de la viga por ese momento del enlace. Y la carga axial ya es directa. Cuando nosotros hacemos estas dos metodologías, este momento EMH de viga es bastante parecido a este momento y la carga axial es bastante parecida a esta carga axial. De hecho, cuando hacemos la hoja de cálculo, encontramos diferencias probablemente en un 10%. Entonces,
son bastante consistentes estas dos metodologías. En una solamente nos enfocamos en el factor de amplificación y en otra resolvemos de alguna manera el sistema haciendo un cálculo de rigideces. Y bueno, y haciendo un equilibrio para encontrar en este caso la fuerza axial. Ambas metodologías son válidas y lo importante es que definamos el momento MEMH de viga y la carga axial PEMH de viga. ¿Por qué? Porque ahora esas cargas axiales y esos momentos que hallamos anteriormente son las que se incorporan a una combinación de carga que tenía la parte gravitacional. Y recordemos que SDS es el factor que, viendo el espectro, sería aceleraciones, esto sería periodo, SDS es este valor. Es el máximo valor de aceleración para periodos cortos, que representa la... Y esto es lo que se define en una norma como el AC7 y que muchas normas latinoamericanas han asumido. Y este valor de 0,2 SDS lo que toma en cuenta es el impacto del sismo vertical. Entonces, tomando en cuenta la contribución gravitacional y estos valores hallados previamente, ahora tenemos la demanda axial y la demanda de momento, con lo que vamos a diseñar en flexocompresión la viga fuera del enlace. Bueno, que es un tópico, repito, interesante. El objetivo se basa en tratar de estimar las fuerzas máximas que estarán actuando en la viga fuera del enlace para cuando la rótula plástica, para cuando se forma la rótula plástica en dicho enlace y que esto permita dimensionar la misma para garantizar que se mantenga dentro del rango elástico ante un evento. Este planteamiento lo llevamos al caso del arrastramiento. En el caso del arrastramiento es muy similar, solo que a diferencia de la viga, no se trabaja con el 1.1, sino que se trabaja con 1.25. Es decir, para diseñar el arrastramiento es más exigente la norma que para la viga fuera del enlace, ya que el arrastramiento en este tipo de sistemas debe ser un elemento de mucha rigidez y de mucha resistencia para que nunca tenga ninguna falla y pueda permitir entonces que se produzca esa disipación de energía precisamente en el enlace. Entonces, si tomamos en cuenta lo que ya hablamos o lo que ya discutí previamente, simplemente tendríamos la misma opción 1, la misma opción 2, pero el único cambio es que probablemente aquí igual vamos a tener 20 toneladas fuerza, bueno, vamos a ponerlo así, pero obviamente el corte máximo probable no será 60, porque estamos trabajando con 1.1, a lo mejor esto será, bueno, vamos, si mantenemos el factor, si nosotros hubiésemos dicho que era 60, lo hago aquí yo haciendo un cálculo, si digo que era 60 y divido entre 1.1 y multiplico por 1.25, es para saber más o menos qué relación hubiese tenido. Esto era 68. Bueno, esto hubiese sido 68 toneladas fuerza y el factor hubiese terminado dando, dividimos 68 entre 20, lo hago yo, 3.4. Ejemplo, estos son valores de ejemplo. De la misma manera tendríamos el omega de arrastramiento por el momento del sismo, el omega de arrastramiento por el P del sismo o la opción 2, que en este caso la diferencia es que ahora nos interesa el factor de distribución del arrastramiento, que si la anterior era 0.40, este da 0.60. Para que sumando el FDB y el FDA de igual a 1. Y en el caso de la carga axial en el arrastramiento, lo que hacemos obviamente es descomponer este valor por el coseno de tita y el corte por el seno de tita para tener la fuerza axial que se genera en el arrastramiento. Es muy sencillo. No, es un poco laborioso, pero tampoco es complicado de hacer. Programas como LETAPS hacen algunas de estas cosas, siempre hay que estar pendiente porque, bueno, a veces tiene valores que concuerdan con lo que hacemos manualmente, a veces no, entonces hay que estar muy pendiente de que los factores que estén utilizando los programas
sean verdaderamente los que deben ser. Entonces, parte importante de lo que hacemos nosotros en las especializaciones es que evidentemente se comprenda este tipo de cosas, porque si no se comprende no tiene sentido, y que se pueda hacer uso de una herramienta de cálculo con total seguridad. ¿Cómo se hace? Estudiando. ¿Y cómo se aprende? Bueno, haciendo ejercicios, revisando, viendo la norma, viendo la metodología de diseño, asistiendo a este tipo de clases, haciendo un proyecto, bueno, todo lo que se debe implementar evidentemente para comprender esto. Y de la misma manera, tenemos la carga axial en el rozamiento, el momento en el rozamiento y vamos a revisar esto a flexo-compresión. Flexo-compresión, que es muy importante. Un tópico, repito, que vamos a destacar luego de por qué establecemos que ese tipo de elementos sea a flexo-compresión. Bien, entonces, bueno, vamos a continuar, que todavía queda mucho, una presentación de aproximadamente unas 100 láminas. Llegamos a la columna. Fíjense, estamos ahora en el diseño de la columna. Para el diseño de la columna, ahora vamos a considerar que se generan los cortes máximos probables en los enlaces. Pero en este caso consideramos que su valor es 1.1 RY sub n. Entonces, fíjense algo interesante. Cuando los cortes van hacia arriba, aquí se va a generar una fuerza de equilibrio hacia abajo. Evidentemente, que sería una especie, vamos a decir, casi que de tracción al final en el vínculo. Y si los cortes van hacia abajo, se genera una de arriba y en la reacción le va a producir una compresión a la columna. Lo que quiero destacar con esto es que para que esta columna que estoy marcando acá permanezca básicamente en el rango elástico, para cuando todos los enlaces han alcanzado su máxima capacidad, tiene que tener una dimensión bastante importante. Piensen esto. ¿Qué dimensión deberá tener una columna para que soporte que en todos los enlaces de n pisos lleguemos a su corte máximo probable? No es sencillo. No son columnas de HB 140 ni 200, columnas serias, columnas grandes. Un edificio de 5 niveles puede tener un HB 500. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podría garantizar que se desarrollen todos los cortes máximo probables. Lo que podría pasar es que cuando ha fallado el primer enlace y luego ha fallado el segundo enlace, cuando intenta fallar el tercer enlace, falla la columna antes. ¿Por qué? Porque no la dimensioné de forma adecuada para que soportara estos cortes máximos probables. Esto ha ido cambiando entre la versión 2010 y la 2016 de la norma. En la versión 2010, como concepto, se tenía la opción 1 y la opción 2, que tiene que ver con que apliquemos el factor de amplificación del corte máximo probable entre el corte del sismo mayor o igual a 2, o la opción 2, que es que se realiza el despiece de fuerzas internas. Es decir, este es más crítico, porque en este estamos haciendo una sumatoria de todos los cortes máximos probables. ¿Cuál es el gran problema aquí? Que no es ni la opción 1 ni la opción 2. En el fondo es una opción intermedia. La opción 1 es muy sencilla, es simplemente amplificar las fuerzas por una relación BMP entre B sismo que pudiera quedarse corta, pudiera ser insuficiente. La segunda opción es muy exigente, porque estamos suponiendo que se va a generar la rótula plástica en todos los pisos. ¿Cuál es la realidad de estos sistemas? Que probablemente nivel no alcanza la rótula plástica y a lo mejor la rótula plástica se queda en los 3 primeros pisos, si estuviésemos hablando de 4 pisos. Si estamos hablando de 8 pisos, a lo mejor los 6 primeros hacen rótula plástica y los últimos 2 no. Entonces, ¿qué es lo que nos sugiere hoy en día la norma? Y vamos a orientarlo un poco hacia la 2016. Que hagamos un análisis no lineal que nos permita obtener las fuerzas máximas probables
de axial e incluso si queremos momento en la columna, y entonces diseñemos la columna para esa máxima fuerza que estaría llegando producto del enlace. Y eso también lo podríamos extender a la viga fuera del enlace y al aeroestramiento. Toda esta metodología que yo les he estado hablando es para tratar de estimar dentro de un análisis lineal lo que corresponde a un análisis no lineal. Es decir, toda esta metodología anterior, que yo diga, bueno, vamos a aplicar aquí un corte máximo probable y vamos a tratar de hacer todos estos artificios de opción 1, de opción 2 para llegar a una fuerza sísmica equivalente, sumársela a la gravitacional, para llegar a una combinación axial y momento con la que yo revise el arrastramiento o revise la viga fuera del enlace. Esto se sustituiría si yo aplico un análisis no lineal y reviso la fuerza axial y el momento que estaría actuando para el punto de desempeño. Entonces, en ese instante, ya yo sabría cuál es la mayor demanda posible y entonces diseño el arrastramiento y la viga fuera del enlace e incluso la columna para esa máxima demanda, que me garantizaría que entonces está adecuadamente dimensionada en el rango elástico. Si yo no voy al análisis no lineal, estoy un poco en las sombras porque no sé lo que realmente está pasando con la estructura. Entonces, bueno, me enfoco en lo que dice la norma, que sería tratar de garantizar de que estos elementos se diseñen con esas máximas demandas y entonces podríamos ir, en el caso de la columna, a una situación crítica, que es suponer que todos los enlaces alcanzan su capacidad y bueno, me va a quedar una columna muy grande. ¿Quiero refinarlo? Bueno, hago un análisis no lineal. Para eso es el análisis no lineal. Para evaluar la situación de la estructura luego de sucedencia. Es la que define el mecanismo de colapso. Por eso siempre decimos, el objetivo se basa, estoy por acá a la izquierda, en estimar las fuerzas máximas que estarán actuando en la columna para cuando se forma la rótula plástica en el enlace y que esto permita que se mantenga dentro del rango elástico ante un evento. El futuro, que está bastante cerca, es que siempre tengamos que hacer uso del análisis no lineal para poder diseñar sistemas especiales, tales como un sistema de arrastramiento excéntrico. Cuando digo especiales, me refiero a sistemas de los cuales dependemos de su alta ductilidad. Y por eso tenemos que controlar los elementos que fallan y los que no. Entendiendo que todo depende de la resistencia esperada por corte del enlace, ¿cómo obtener su valor en función al tipo de falla? Fíjense lo interesante, lo repito. Entendiendo que todo depende de la resistencia esperada por corte del enlace, la llamada, digamos, vamos a decir, BMP, que depende de B sub n, ¿cómo obtener su valor en función al tipo de falla? Bueno, vamos a verlo. Estamos acá, vamos a verlo. Tipo de falla. Ya habíamos hablado de que había un equilibrio de cortes y momentos. Yo puedo definir un concepto muy directo que es el E crítico. ¿Quién es el E crítico? Yo sé quién es el momento plástico. ¿Quién es el momento plástico? El módulo plástico por FY. Yo conozco quién es el corte plástico. Es muy sencillo, se puede hallar como 0,60 del área del alma. 0,60 del área del alma por FY. Entonces, yo puedo conocer el momento plástico y el corte plástico. Si yo agarro y planteo lo que sería la falla simultánea, es decir, ¿qué valor de E es el que tendría una viga para que la falla por flexión y por corte se dé de forma simultánea? Bueno, tomamos momento y el E crítico no es más que 2 veces el momento plástico entre el corte plástico. Supongamos ese E crítico, ejemplo, nos da 1 metro. Vamos a suponer que el E crítico nos da 1 metro.
¿Qué pasa si coloco un E más grande? La falla es por flexión. Si el E que coloco es más pequeño que el E crítico, la falla es por corte. Y la falla por flexión y por corte tienen una respuesta ciertamente diferente. La falla por corte es más dúctil que la falla por flexión, pero la falla por corte genera mayor demanda en los elementos, la falla por flexión genera menor demanda, entonces tenemos que estar controlando qué tipo de falla nos interesa en un sistema. ¿Cuál elegir? Es muy variable, dependerá de la edificación que estemos diseñando. Entendiendo entonces que hay un E crítico que podemos calcular, 2 veces MP entre BP, por debajo de 2, falla por corte, por encima de 2, falla por flexión, pero la norma incluso hace una diferenciación, en ese caso un poquito más exigente. Y ya lo vamos a ver más adelante. Tomando en cuenta esto, decía, si el E es menor al E crítico, falla por corte, y si es mayor, falla por flexión. Cuando es una falla por corte, fíjense cómo todo el alma está sujeto a una cedencia total, mientras que si es por flexión, en los extremos del elemento es donde se produce la mayor incidencia. ¿Qué es mejor? Bueno, lo repito, una cedencia por corte es más dúctil, pero genera mayores demandas en el conjunto elástico y puede que no me convenga en algunos casos, en otros sí. Y por otra parte, la cedencia por flexión, bueno, es menos dúctil, es más flexible el sistema, tiene menor disipación de energía, pero también la fuerza máxima probable que se le impone al conjunto elástico es menor. Entonces, hay que irse moviendo en estas dos situaciones para ver qué es lo que nos conviene. Y qué es lo interesante, en realidad. Aquí vemos cómo el valor de 2, ese valor que poníamos de 2 MP entre BP, igual a E, este valor de 2, si nosotros lo que hacemos es despejarlo, aquí está. Por debajo del 2, el corte nominal es el corte plástico y por encima del 2, el corte nominal depende del momento plástico y es menor. Una menor demanda en el enlace genera menor demanda en el conjunto elástico, pero es menos dúctil. Vemos el ensayo de un eslabón, un enlace a corte pequeño, un elemento, fíjense cómo el diagrama de histéresis es bastante robusto, es lo ideal. Aquí estamos hablando de una relación de 1.1 MP entre B sub P para un perfil W10 por 33 de acero de alta resistencia. Vemos una situación diferente, trabajamos ahora con 12 por 16, acero a 36 y 3.4 MP entre BP, obviamente muchísimo mayor a 2. Y vemos entonces cómo la curva de histéresis no es, digamos, tan robusta como la anterior. Son diferencias, bueno, notorias entre un caso y otro. ¿Cuáles limitaciones normativas aplican para garantizar un comportamiento dúctil en el enlace? Ya lo venía diciendo, estamos hablando de la 341. La 341, que son las provisiones sísmicas para edificios estructurales de acero, específicamente el Eccentrically Raised Frame, lo que llamamos EBF, y que, bueno, esto está dentro de la norma, repito, 341-2016, también de 2010, 2005, versiones anteriores, y que aquí está contenido todo el diseño de estos sistemas, que, bueno, lo podemos revisar a fondo, y es lo que hacemos, evidentemente, en la especialización de edificios de acero, que nos concentramos en el diseño de todos los sistemas, incluyendo, obviamente, el excéntrico. Y tomando entonces referencia de todo este diseño, es que podemos plantear un análisis no lineal a través de cualquiera de los software. Vamos a ver de qué se trata algunos lineamientos normativos. Uno, hay que controlar, bueno, aquí lo tenemos como caso A, la rotación del enlace. Esta rotación no puede ser cualquiera, la que llamamos gamma P. Para enlaces largos, la rotación máxima es pequeña. Para enlaces cortos puede haber mayor rotación porque esto es como el trabajo virtual. Es decir, si yo tengo un enlace muy largo, si en el fondo lo que quiero
desplazamiento vertical, una rotación pequeña, voy a llamar gamma P, produce un delta considerable. Pero si el enlace es pequeño, voy a ponerlo por acá mejor, para tener este mismo desplazamiento, puedo aceptar un gamma P más grande que este. A menor longitud, el gamma o rotación puede ser más grande para producir la misma amplitud de desplazamiento vertical. Por eso es que para enlaces cortos, fíjense, aparece ahora por primera vez el 1.6, mucho menor a 2, permitimos rotaciones de 0.08 radianes, y para mayores a 2.6, mayor a 2.02 radianes. ¿Qué hacemos? Como normalmente estamos en el medio de estas dos situaciones, hay que interpolar. Y nos da la máxima rotación. La que actúa, el gamma P, es la longitud del tramo entre la excentricidad, y esto es la deriva inelástica. Deriva inelástica del sistema. La del piso que estemos analizando. Que la obtenemos, esa tita sub P es delta sub P entre H. Y este sería el desplazamiento plástico. Aquí vemos otra gráfica del rango de cuando trabaja menor a 1.6, cuando trabaja mayor a 2.6, cuando estamos en el medio, estamos en una especie de interpolación entre las cedencias por corte y por flexión. Gráfica, aquí estamos viendo gamma P entre tita P entre L, y vemos cómo es la representación de la relación entre la longitud del enlace y del pórtico. Bueno, digamos, vamos viendo comportamientos en ese aspecto. La disposición de rigidizadores. Es muy diferente cuando tenemos una situación de enlace corto a una situación de enlace largo. Cuando estamos hablando de enlaces muy largos, lo que se hace es colocar un rigidizador a 1.5 B sub F, siendo B sub F el ancho del ala. Cuando estamos en eslabones o en enlaces cortos, serie de condiciones para colocar varios rigidizadores en el centro de todo ese elemento, tal como se veía acá, en la parte izquierda. Este rigidizador, este rigidizador, este rigidizador, es lo que debe hacerse. Y fíjense que aquí el primero está, esta distancia termina siendo 1.5 B sub F. Entonces, considerando esto, tenemos estas dos situaciones, pero de estar en una situación intermedia, también hay que interpolar. Entonces, bueno, esto hay que hacerlo, hay que definirlo, establecerlo para poder entonces generar una adecuada interpolación y proponer los rigidizadores que realmente apliquen. Arriostramiento lateral, importante, donde se conectan los arriostramientos a la viga, debe haber arriostramiento lateral, es decir, vigas transversales que controlen el posible pandeo lateral torsional. Además, debemos agregar otros elementos en lo que sería la viga fuera del enlace para terminar de completar todo el control del pandeo lateral torsional, pero principalmente me quiero concentrar en estos que están acá, porque entonces estos elementos que llegan al principio y al final del arriostramiento requieren de una determinada rigidez y de una determinada resistencia. En este caso, una resistencia axial y una rigidez. Hay que hacer un cálculo para verificar que esto lo haga. ¿Lo hace el programa? No lo hace el programa. Es decir, lo hace el ETAPS, lo hace el SAP 2000, lo hace el programa XX, no. Hay que hacerlo manualmente. Hay que sentarse, hay que hacerlo manualmente. Lo anterior, ¿estos registradores lo hace el programa? No, hay que hacerlo manualmente. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que complementar con el uso de los software. Pandeo local, evidentemente tiene que haber un control del pandeo local de alas, de alma. Hay un criterio 2010, hay un criterio 2016, que la diferencia es que
bueno, en el denominador se introdujo el valor de RY, pero cambió 0.32 y antes era 0.30. Y bueno, estos límites se acercan bastante, pero son diferentes. Pero lo importante es que tiene que haber un control de pandeo local en lo que llamamos miembros de alta ductilidad. Si los elementos no son dúctiles, no se puede esperar fallas dúctiles en el sistema. Es obvio que no podríamos tener un sistema dúctil si sus elementos no lo son. Entonces, bueno, hay que hacer un esfuerzo en hacer esto. Bien. Entonces, bueno, teniendo claro el pandeo local, que es otro de los requerimientos, pasamos al siguiente, que sería la zona protegida. ¿Qué indica la zona protegida? Fíjense, hecho para atrás. No puedo tener una viga que llegue al medio del enlace. Es una zona protegida. No puede haber discontinuidades ni conexiones. Esta zona no se puede tocar. Todo eso garantiza lo que está arriba en el título, que es un comportamiento dúctil en el enlace. Vamos a ver ahora la aplicación del análisis estático no lineal que llamamos utilizando el AC4113. Esto es simplemente una especie de ejemplo que vamos a ir viendo algunas imágenes para que veamos alguna respuesta. Primero vamos a encontrar las tablas. Fíjense, esta es la tabla 9.6. Cuando uno va al AC4113, es una norma que define los parámetros para el modelado y criterios de aceptación numéricos para procedimiento no lineal. Y en este caso nos estamos refiriendo a componentes estructurales de acero. ¿Qué nos dice el AC4113? Bueno, directamente que hay unas para poder definir el link de la viga. Fíjense que cuando el E es menor a 1.6 el momento entre el corte, ya me está dando valores de rotaciones plásticas. Cuando el E es mayor a 2.6, como trabaja por flexión, me manda a la condición de vigas. Y cuando estoy en el medio, tengo que interpolar. Esta es la situación. Ahora, ¿cuál es el problema? Saber interpretar lo que nos dice la norma, qué es, a qué se refiere con 0.15, qué se refiere con 0.17, cómo esto lo llevamos al programa, cómo hacemos un análisis no lineal donde estos valores se introducen, cómo hacemos esa interpolación, porque cuando vemos el caso de la excedencia por corte, son valores directos de rotaciones, pero cuando vemos el llamado caso de hacerlo como vigas, aparecen valores en términos de la rotación cedente. Vean la diferencia. En el caso anterior son rotaciones directas en radianes y en este caso estamos hablando de que el valor de A y el valor de B función a tita sub y, siendo tita sub y la rotación cedente de la viga. Entonces, bueno, aquí entramos en un mundo paralelo de lo que sería el uso, obviamente, de estos parámetros para el modelo no lineal. Sin embargo, bueno, podemos entender que el valor de A, ya hecho para atrás, y el valor de B son estas magnitudes, estos valores de rotación de un parámetro donde estamos haciendo es momento rotación, básicamente. Estamos graficando momento rotación y el valor de A y el valor de B lo que representan son esas rotaciones plásticas, el de A hasta llegar al nivel de colapso, el nivel C, y el B hasta llegar a un nivel ya crítico de donde ya se pierde toda la capacidad del elemento. Dentro del valor, entre el valor B y el valor C, o sea, en este rango, hay unos límites: inmediata ocupación, life safety, collapse prevention. Estamos hablando de límites que nos definen lo que es el propio diseño por desempeño sísmico. Y en la norma, repito, se dan las condiciones, que lo vamos a ver ahora, de cómo determinar este tita sub y. Pero quiero dejar el planteamiento del problema. ¿Cómo interpolar valores de una tabla que están unos en términos de la rotación cedente y otros en rotación de radianes? Hay que pasar todo a un solo sistema. O lo pasamos todo radianes o lo pasamos todo en términos de tita sub y. Entonces, bueno, y vean que esto ni siquiera es de la ICC. Estamos hablando de una norma específicamente, en este caso, el AC 4113, que es la norma
ya está la versión 2017, pero bueno, los cambios son menores, que define el cómo plantear un análisis no lineal. Entonces, aquí tenemos en el caso de las columnas, teníamos antes el caso del link, teníamos entonces todo esto que ya les estaba mostrando. Y vamos a ver ahora en este caso de estudio número 1, cómo llegar a la curva de capacidad y veremos el tema de la interpolación. Planteamos un ejemplo, que precisamente este ejemplo lo tenemos en la especialización de edificios de acero. Un ejemplo bastante sencillo, directo, con una excentricidad de 1,50 m, 5 pisos, 10,50 m, la altura de piso es 4 metros, condiciones bastante estándar, pudiéramos decir. Tenemos un sistema de cargas que se aplican a las vigas. Estas cargas simulan de alguna manera la viga secundaria que se conecta, una especie de correa o viga secundaria que se conecta a la viga principal. Estas cargas de 19 también contemplan esas reacciones que le transmitiría la viga de soporte lateral. Tenemos algunas definiciones como el área del alma, la fuerza última, la resistencia accidente axial, el corte plástico, fíjense 0,60 FY por el área. Si tuviese acción de fuerza axial, el link, si en el enlace hubiese una fuerza axial, se suma esta raíz de 1 menos P sub R entre P sub Y al cuadrado. Si P sub R fuera 0, es directamente 0,60 FY por el área. Que bueno, igual 56 kN es bastante pequeño y el valor prácticamente tiende al primero. Tenemos el momento plástico, FY por Z. También con la incidencia de la fuerza axial, aquí se tiene un valor un poquito, vamos a decir, menor. Tenemos la longitud crítica. Fíjense que la longitud crítica nos dio 1,27. Nosotros tenemos 1,5. ¿Qué situación tenemos acá? Una situación donde la cedencia es por flexión. Mayor que el crítico. Ligeramente, pero mayor. Entonces, ¿qué hay que hacer para plantear el análisis no lineal? Uno de los aspectos importantes es considerar que a pesar de que nosotros hemos modelado esto como elementos unifilares, hay ciertas situaciones que son las conexiones y que estos elementos tienen luces libres. Entonces, aquí surge la situación de considerar los llamados brazos rígidos. Definir longitudes rígidas que contemplen que este elemento empieza a deformarse luego de cuando termina la conexión. Y que hay una parte de esa longitud que estaría considerándose bastante rígida. Podemos utilizar factores, podemos utilizar la longitud exacta del brazo rígido. Esto, bueno, es un tópico que discutimos muchísimo, obviamente, dentro de los cursos que tenemos. Vemos algunas comparativas, vemos algunas cosas. Pero, en fin, hay que plantear una situación de brazos rígidos que lleve esto un poco más a la realidad. Si no se hace, lo que pasa es que la estructura sería un poco más flexible que lo que realmente es, y este brazo rígido, estas condiciones rígidas en los extremos de los elementos, bueno, tratan de aproximarse a la verdadera rigidez del sistema. Aplicamos entonces los brazos rígidos. Y vemos lo siguiente. Cuando se plantea el diseño, estos serían los resultados del ETAPS. Dice, resultados del diseño en ETAPS aplicando manualmente los de amplificación sísmica en las vigas fuera del enlace de arrastramiento. Cuando se dice manualmente, es que nosotros calculamos los factores de amplificación, el omega de la viga y el omega del arrastramiento, produjeron y estos son los resultados. Vemos que esta viga superó su capacidad, esta viga superó su capacidad casi en un 5%, está en un 14%, los arrastramientos sí están cumpliendo, y además, en alguna de ellas, además de esta relación demanda-capacidad, algunas tienen rotaciones plásticas, como cuando hablo el gamma sub P, ligeramente superior al máximo permitido, pero pequeñamente superior. ¿Que es ideal que no fallen? Obviamente. Pero, ¿cuánto impactará que fallen? Esa es la pregunta.
Bien, ¿estamos claros? Por eso que, repito, y soy insistente en este caso con eso, puede haber algunas fallas en estos elementos. Y la pregunta y el punto interesante aquí será evaluar la incidencia que tengan dentro del análisis no lineal. Bien, vamos a ver qué pasa. Estamos acá. Bueno, aquí vemos los factores de amplificación utilizados, 366 para el caso de la viga, 416 para el caso del arrastramiento, fíjense, valores altos. Vemos la aplicación general de rótulas plásticas en la viga y en el arrastramiento aplicamos rótulas plásticas PM3 de carga axial y momento. Fíjense, carga axial auto PM3 significa que estamos aplicando rótulas de flexión y carga axial. Mientras que en el enlace aplicamos rótulas que llamamos link. Y que esa rótula solamente la estamos definiendo como una rótula, en este caso, por flexión, debido a que la falla es por flexión, y dándole digamos, la capacidad que tiene ese link. Cabe destacar también que en la columna se incorpora PM3 también. Arrastramientos, vigas y columnas, todos tienen rótulas PM3, a excepción del link. Vemos la definición de rótulas plásticas en esos enlaces llamados link, estos que vemos acá. Fíjense, aquí aparece una serie de valores, menos 22, menos 19, 19, 22, aparece el 1.25, aparecen los valores asociados a los límites de aceptación, se indica que calcule la rotación cedente, que calcule el momento cedente, es decir, bueno, todo este es el planteamiento de un diagrama momento-rotación. ¿Cómo llegar a este valor 19, a este valor 22, a este valor 0.65? Bueno, eso es lo interesante acá. Vemos cómo el programa calcula la rotación cedente, que aquí nos dio 0.002936, y cómo nosotros somos capaces de calcularla de forma manual. Vemos que este es su momento cedente, que también lo podemos comprobar de forma manual. Y aquí se ve la gráfica de kinestita directamente, que es una especie de rotación de... Y bueno, viene el planteamiento que les decía. Por un lado, o sea, por una parte, cuando tratamos de hacer esta interpolación, la rotación última, o lo que llamamos teta sub u y teta sub r, son 0.15 y 0.17 radianes. Y lo que hacemos es llevar esto en términos de teta sub i, de teta sub y este valor de 0.15 corresponde a 51 veces tita sub y este valor de 0.17 corresponde a 58 veces tita sub y. Cuando ya yo tengo de tita sub y 51 y 58, yo puedo interpolar contra una que tenga 9 y 11 tita sub y. Repito, si el E es menor a 1.6, trabajaría directamente con estos valores en radianes. Si el E fuese mayor a 2.6, tengo que venir a la tabla que me trabaja con 9 y con 11 tita sub y, o con 4, pensemos en la situación de arriba. Entonces, tengo que llevar todo en términos de tita sub y para poder interpolar la interpolación lineal. Cuando logro hacer esto, entonces planteo una interpolación lineal donde si fuese una falla por corte, estos serían los valores. Si es una falla por flexión como vigas SMF, valores. Y entonces voy a interpolar entre 51 tita sub y 9 tita sub y, entre 58 tita sub y 11. Valor C sub 1, que es la resistencia residual, en este caso 0.8 y en este caso 0.6. Esa interpolación, ahora sí la puedo hacer. Y como el E, fíjense, este E es 1.02. Este E es 1.65, pero el E que yo tengo es 1.5.
Obviamente 1.5 está más cerca de 1.65 que de 1.02. Por lo tanto, en la interpolación voy a estar más cerca del 9 que del 51. Hacemos la interpolación y por eso tenemos 19, 22 y 0.65, que son los valores que se colocaron acá. Bueno, esto requiere saber lo que se tiene que hacer. Teniendo esto claro, hacemos ahora la interpolación para los límites de aceptabilidad, y esos límites de aceptabilidad que obtenemos es 1.2, 18 y 21, y vuelvo a echar para atrás. Estamos hablando de los límites que nos indica cómo vamos a aceptar rótulas dentro de un rango de inmediata ocupación, seguridad de vida y prevención de colapso. Que obviamente estos valores están en el intermedio. Por eso es que el 21 es menor que el 22, el 18 es menor que el 19. Bueno, es evidente. Vemos otro aspecto importante. Cuando definimos las rótulas plásticas en las columnas, esto sí se haría de forma automática en el programa porque el ETABS y el SAP 2000, por ejemplo, tienen las tablas para columnas del ACE 41.3. Entonces, simplemente con decirle que es una columna axial y momento, ya el programa aplica de forma directa las rótulas, y lo que estamos viendo acá es el resultado de que hay una carga axial de 3051. Esto debe ser kilonewton. Y esto es 1230. ¿Qué estamos viendo acá? Sí, kilonewton. ¿Cómo hay una diferencia importante en la ductilidad de la columna para diferentes cargas axiales? La carga axial es casi 3 veces la otra. Fíjense cómo este valor, o esta gráfica que se ve aquí, es mucho más frágil que esta que está acá. Este valor da, este valor que está aquí en términos de la rotación, esto da 1.07, esto da 6.10. Es decir, es evidente que la carga axial influye en esa respuesta dúctil del elemento. De hecho, lo veíamos al principio, cuando definíamos las rótulas, no sé si estaba antes, creo que por acá. En el caso de columnas, dependiendo de esa relación P entre P sub L, vamos a tener una respuesta diferente a esta condición. Entonces, lógicamente, la carga axial va a influir, y por eso es que el programa toma en cuenta unas variables de carga axial para definir las rótulas plásticas en columnas, y que lo vamos a trasladar también en vigas, porque como las vigas las estamos considerando a flexión y fuerza axial, así como en las columnas hay 2 valores de carga axial, en las vigas también habrían 2 valores de carga axial, solo que más pequeños, porque estamos tomando en cuenta una interacción PM3. Y luego lo que hacemos es que en el link ponemos estas distancias son relativas. Es decir, el punto 0,2 es el 2% de la longitud libre. O de la longitud, pudiéramos decir en total, no de la libre, de la longitud. ¿Qué estamos diciendo? Que en el link aplicamos al 2% y al 98% lo que sería la rótula plástica, es decir, llegaba aquí y la pusimos acá, muy cerca al principio y al final. En la columna a punto 1 y a punto 9, tomando en cuenta el tamaño de la viga para que esta rótula se generara obviamente en la cara de la viga. En las vigas hicimos un cálculo tomando en cuenta las dimensiones de las columnas y nos dio entonces a punto 065 y punto 935. Hicimos un cálculo de dónde deberían estar ubicadas estas rótulas. Y ya les decía, la tabla 9.6 para el caso de flexión, en el caso de columnas, y PM3 ya está incluida dentro del programa. Entonces, no había que hacer un cálculo manual, pero en el enlace sí había que hacer. Vemos los resultados del análisis. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Vemos cómo va avanzando la rótula plástica. Y fíjense que el daño se concentró en estos 3 primeros niveles. Acá no hubo rótulas y acá no hubo rótulas.
¿Cómo podíamos nosotros pensar o asumir al principio que la falla se iba a generar hasta el tercer nivel y en el cuarto y el quinto no? No podíamos. Y fíjense algo, hay ciertas fallas en vigas. Hay ciertas fallas en vigas. Ahora, eso no significa que esté mal. Vamos a ver qué pasa. Y además, ¿recuerdan dónde estaba la falla más crítica? En el segundo nivel. Si echamos para atrás, que lo hago mucho más rápido, recuerden que cuando diseñamos, este era el que presentaba el valor más crítico de demanda capacidad. Y por eso era lógico pensar que allí es que se limitara la ductilidad del sistema. Si yo mejorara esa viga, la respuesta del sistema sería mucho mejor. Vemos la curva de capacidad del sistema, la parte elástica, la parte inelástica, esta caída tiene que ver precisamente con esta falla en este segundo nivel. Si esa falla yo la evitara con una mejor sección, probablemente se pudiera esto extender hasta otro punto y ganar ductilidad. Hacemos entonces una definición de la demanda sísmica, de este caso. Vamos a definir lo que es un sismo de servicio, un sismo de diseño, un sismo máximo. La diferencia son los periodos 75 años, 475 años, y esto que está entre 975 y 2475 años. Típicamente nuestras normas se preparan para el sismo de diseño, pero los factores de importancia de las normas, los que trabajamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un hospital, grupo A, el grupo de mayor importancia en cualquier norma latinoamericana, lo que hace es modificar el periodo de retorno. Estamos aquí, o sea, lo que hace es modificar este valor. ¿Cómo lo modifica? Alterando la probabilidad de excedencia. Normalmente trabajamos con un 10% de probabilidad de excedencia en una vida útil de 50 años, y cuando disminuimos la probabilidad de excedencia a un rango entre 2 y 5%, estamos diciendo que es menos probable que el sismo que estamos utilizando sea superado. Por lo tanto, la aceleración es mayor. En esa situación, hay una serie de expresiones que nos llevan a la probabilidad de excedencia, al tiempo de vida útil y al periodo de retorno. Podemos ligar estas tres variables. Si yo defino la vida útil, defino la probabilidad de excedencia, me da el periodo de retorno. Y además puedo hacer una relación de aceleración. Es decir, si yo parto del sismo de diseño con una probabilidad de excedencia del 10%, vida útil de 50 años, fíjense cómo llego a los 475 años de periodo de retorno. Pero en el momento que cambio a un sismo de servicio cuya probabilidad de excedencia es 50%, ese periodo de retorno en servicio es menor, y la relación entre la aceleración de servicio y la aceleración de diseño está cerca del 50%. Pero si ahora comparo el sismo de diseño con el sismo máximo, que es lo que sucede en hospitales y en estructuras importantes, y por eso las normas lo definen con un factor de amplificación, fíjense cómo pasamos de una aceleración de 0,30 G que sea 1,33 veces la aceleración de diseño. De hecho, muchas veces los factores que es 1,30, 1,40, 1,35. Lo que estamos haciendo al utilizar factores de amplificación es cambiar implícitamente o internamente el periodo de retorno de esa estructura. Eso es lo que hacemos. Bien, entonces, evaluar el punto de desempeño por el método de los coeficientes utilizando el ACE 4113. Entendemos que hay dos metodologías, el método de los coeficientes y el método del espectro de capacidad, que son los que utilizamos para hacer la evaluación del punto de desempeño, aspectos que vemos con muchísima profundidad en la especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico. Y bajo estas dos metodologías, esta primera que se basa en determinar una serie de coeficientes para estimar ese punto más crítico, el punto de desempeño o el desplazamiento objetivo representa, estoy acá, perdón,
el máximo desplazamiento probable a ser experimentado para un determinado nivel de amenaza. ¿Qué estamos logrando con este punto de desempeño? Cabe destacar, realizado en FEMA 356, mejorado en FEMA 440, incorporado en enlace 41.3. Lo que estamos viendo aquí es la respuesta, o sea, el punto de desempeño para un sismo de servicio. ¿Dónde debería caer el punto de desempeño para un sismo de servicio? En el rango elástico. Y además, como es un desplazamiento, a esto se le hace una comprobación de derivas. Hay derivas para el sismo de servicio, derivas para el sismo de diseño y derivas para el sismo máximo para controlar los tres casos críticos. Aquí cae para el sismo de servicio, aquí cae para el sismo de diseño, donde ya ha superado la franja, esta es la franja elástica, y el sismo máximo con 5% de probabilidad de excedencia está aquí. Este punto yo puedo bajar, saber cuál es su desplazamiento. Estamos hablando de desplazamiento del tope de la edificación. Y yo puedo entonces dividir ese desplazamiento entre la altura total del edificio y saber en qué magnitud de deriva nos estamos moviendo. Y dependiendo del tipo de daño que vamos a aceptar en la estructura, si queremos que no haya daño, que el daño sea moderado, que sea leve, que sea crítico, que esté al punto de colapso, habrá una escala para determinar esas derivas máximas permitidas. Este mismo caso de estudio número 1, con enlace con falla flexión, vamos a ver qué sucede si aplicáramos ahora el otro método, que es el método del espectro de capacidad que está incluido en el FEMA 440. Porque además, cuando echamos para atrás, fíjense cómo aparecía aquí el AC4113. En esta metodología del método del espectro de capacidad, ahora lo que vamos a hacer es plantear un espectro con R igual a 1, el espectro elástico, y se van a ir generando espectros con un incremento de amortiguamiento que llevarán al espectro final, y esa intersección entre la capacidad y la demanda es lo que llamamos punto de desempeño. Es otra metodología un poquito más interesante, porque además tenemos que combinar un espectro que está en periodos de aceleraciones versus una capacidad que está en desplazamiento, corte en la base, que no están en las mismas variables. Y entonces eso nos lleva a una transformación que llamamos ADRS para poder graficar toda esta situación. Y es lo que estamos viendo acá. Pseudoespectro de aceleraciones versus pseudoespectro de desplazamiento, y dependiendo de donde obtengamos el punto de desempeño, puede haber un daño controlado, puede haber una seguridad limitada de la vida, puede que no haya daño, o podemos estar en una situación de colapso. Esto es lo que hacemos en un análisis no lineal. Y para este desplazamiento del punto de desempeño, yo puedo saber qué paso le corresponde, si es el paso 13, 12, 14 del pushover, y yo puedo entonces sacar la fuerza axial, el corte y el momento y diseñar la viga, diseñar la columna, si quisiera ahora verificar aspectos para tratar de llevarlo a un rango elástico. O de forma directa puedo incrementar las secciones para que cuando llegue a ese punto, estos elementos no fallen. Pero estamos viendo que no es tan estricto. Podemos permitir que algunos elementos hayan superado su cedencia sin que esto comprometa la estabilidad. Y de hecho, fíjense lo que pasa. Cuando evaluamos el método del espectro de capacidad, este es el sismo de servicio, vean cómo aquí aparece el FEMA 440. Este es el sismo de diseño, este es el sismo máximo. Y yo puedo ahora tener la ductilidad y factor de reducción de respuesta. Ahora, si yo tomo esa curva de capacidad de este caso número 1, tengo el desplazamiento y corte excedente a través de un modelo bilineal, el desplazamiento y corte último a través del modelo bilineal, tengo la ductilidad del porte, el corte elástico que se define como 0,80, el corte excedente. Tengo la sobreresistencia. Esto es sobreresistencia. Bien.
Y al multiplicar la sobreresistencia y la utilidad del pórtico, fíjense que el R me dio 373. No significa que da 1 ni 1.5, tampoco es 5. Es decir, hay un valor de R. Y la pregunta sería si ese valor me sirve o no me sirve. Está claro que si nosotros mejoramos la viga que fallaba, si mejoramos el sistema, este R puede incrementarse. ¿Y cómo lo sabemos? Si ahora decimos, ¿qué sucede si se reduce la excentricidad para propiciar una falla corte en el enlace? Que sería un caso de estudio número 2 y sabemos que esta falla por corte tiene un incremento de ductilidad. Si ahora analizamos ese caso de estudio número 2, decimos que el E es 1 metro. Bien, y recordemos que el E crítico era 1,27. Si yo elijo un E más pequeño que el E crítico, es porque la falla es por corte. Ahora no necesito interpolar, porque puedo trabajar directamente con las rotaciones plásticas de la norma. Ahora lo llevo en términos de la rotación plástica que ya me daba la situación del enlace de forma crítica. Prácticamente puedo trabajar en esa situación. Entonces, cuando tenemos una situación de enlace crítico o menor que el E crítico, vean qué sucede. La ductilidad del sistema es mucho mayor. Y fíjense cómo la falla que antes se quedaba hasta el tercer nivel, ahora llega hasta el cuarto nivel. Y como vemos que este nivel 2 ha mejorado su respuesta, producto de que le hemos dado mayor ductilidad al sistema. Y de hecho, haciendo el mismo ejercicio, vemos ante el método de los coeficientes, el sismo de diseño, lo que sería ese punto de desempeño, y ante el método del espectro capacidad, lo que representa el punto de desempeño. Y ahora la ductilidad es 364, la sobreresistencia 1,64, y pudiéramos decir que este valor es 6. Quiero que sea 7, quiero que sea 8. Tengo el control de hacerlo. Porque yo puedo cambiar columnas, puedo redimensionar, puedo cambiar algunos enlaces, puedo ajustar algunos arrastramientos, hasta tal punto que este valor sea mayor a 6. Puedo cambiar el tipo de acero del enlace, tener un acero a lo mejor, vamos a decir, de menor resistencia para que la falla sea más rápida. Es decir, puedo ponerle en las columnas, en el arrastramiento, aceros de alta resistencia, que le den más robustez a la capacidad, y entonces alargar la falla y llevar este valor a lo mejor a 7, 8. Pero de esto se trata. Y que yo tengo la capacidad de controlar lo que sucede en el sistema. ¿Cómo cambia la respuesta del sistema si los arrastramientos se colocan articulados? ¿Se acuerdan que les dije que los arrastramientos tenían que ser empotrados? ¿Qué pasa si en este caso de estudio número 2 nosotros articulamos los arrastramientos? Implicaría liberarlos de momentos, trabajar con elementos articulados. Aplicamos incluso una rótula plástica solamente auto-P, axial, porque ya no tendría flexión. La aplicamos en la mitad del elemento. Fíjense cómo da el diseño. Todas las vigas fallan por más del 200%. ¿Por qué? Porque el arrastramiento no tiene la capacidad para controlar la rotación del enlace. Y la demanda solo se queda en la viga. Ese momento recuerdan que transferíamos a la viga el arrastramiento a través de un factor de distribución. Si el arrastramiento está articulado, todo el momento pasa la viga fuera del enlace y la misma no cumple. Y aquí se identifica que la rotación es demasiado alta. Respuesta entonces aclarada que típicamente se hace de por qué estos arrastramientos debemos colocarlos empotrados. Y este sería el resultado. La falla se hace aún más crítica y fíjense que la respuesta es lineal y cuando intenta salir a un rango inelástico, falla. ¿Cuál otro sistema podríamos utilizar que proporcione buena rigidez y ductilidad similar al pórtico con arrastramientos excéntricos? Bueno,
el llamado pórticos con riostras de pandeo restringido. Sistemas que son más innovadores, que son una especie de disipadores de energía, que también los explicamos nosotros en la especialización, donde hacemos un diseño a mano y con EDTAP, generando este tipo de sistemas de riostras de pandeo restringidos, donde el núcleo de acero está, digamos, dentro de un mortero, y además todo eso tiene un material antiadherente, y todo está dentro de una camisa metálica. El objetivo es que el núcleo de acero sea el que trabaje a tracción y compresión, y todo este sistema lo que hace es evitar que ese núcleo pandee. Por lo tanto, la resistencia a tracción es la misma que a compresión, a diferencia de lo que ocurre con un convencional que sufre pandeo. Son elementos muy útiles, vemos esquemas evidentemente de las conexiones, como son su disposición. Bueno, aquí se describe la pieza, el núcleo de acero recubierto, el concreto, la camisa de confinamiento. Nosotros planteamos un análisis avanzado de este tipo de sistemas y esto es una parte de hoja de cálculo donde hacemos precisamente la verificación de la rigidez efectiva de este BRB, del Buckling Restraint Brace. Esto es una imagen de tabs donde se puede definir el Buckling Restraint Brace, y esto lo hacemos tanto para diseñarlo en el rango lineal como para hacer un planteamiento de análisis no lineal. Y las hojas están hechas de tal manera que puedan ser, digamos, equivalentes a los resultados o a los datos que nos pide el programa. Lo importante de este tópico de las riostras de pandeo restringido es que fíjense la alta ductilidad del sistema. Por aquí aproximadamente está el punto cedente y fíjense dónde está el punto último. Utilidades que pueden ser superiores a 10. Y por eso es que son sistemas que cada día que pase deberíamos implementarlos mucho más. Y que junto con los sistemas excéntricos representan una buena solución de utilidad, muy diferente a los pórticos convencionales, de pórticos, digamos, con arrestamientos concéntricos convencionales, que suelen tener un comportamiento frágil por el pandeo a las ríos. Y bueno, tenemos algunos planos y detalles de pórticos con arrestamientos excéntricos. Aquí vemos el enlace, cómo se identifica el enlace, un sistema que esto era una edificación de unos 4 niveles más un techo inclinado. Vemos algunos planos donde aquí se identifica, aquí van los sistemas de arriostramientos excéntricos, porque se identifican aquí en esta ubicación, también están en esta ubicación. Fíjense que al principio y al final está una viga secundaria. Vemos detalles constructivos de la llegada del arriostramiento a la junta viga columna. Bueno, todo esto son las cosas que hacemos en un proyecto para poder plantear efectivamente un diseño completo del sistema arriostrado de forma excéntrica. Y bueno, con esto concluyo por lo menos toda la parte directa de la presentación. Bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Trataré de atender algunas por el tiempo. Por aquí me habían dicho cómo puedo saber la longitud de la rótula plástica para la unión del arrasamiento con la viga y la columna. Bueno, y esto lo estaba aclarando, que depende de las dimensiones de los elementos. Para análisis no lineal, la viga es una sola línea o está segmentada en 3 líneas que corresponden al link a las 2 vigas fuera del enlace. En mi caso, yo lo divido en 3 partes porque me parece mucho cuando voy a plantear el análisis no lineal para tener mayor control de la ubicación. Pero se podría hacer completo, pero me parece mucho más fácil dividir el elemento para plantear el análisis no lineal. Bien. ¿Y cuándo deberíamos usar el sismo de 2500 años? Bueno, cuando es una estructura súper importante que no debería tener ningún tipo de falla para el mayor sismo que se pueda generar en la zona. Estamos hablando de estructuras completamente esenciales. Vamos a ver. ¿Qué criterios se deben tomar para estimar la longitud del brazo rígido? Bueno, esto tiene que ver con la longitud de la conexión, es decir, todo aquello que perturbe al elemento, que de alguna manera está considerado como rígido. Si ustedes ven este plano,
evidentemente aquí toda esta plancha nodo, estos rigidizadores, estas placas, todo eso le da una rigidez desde este punto. O sea, está claro que desde este punto a este punto hay una zona de rigidez, porque no se puede representar como el propio arrastramiento, ¿no? Entonces, es evidente que podemos hacer algunos análisis y hay algunos lineamientos y, bueno, todo esto tiene una cantidad de información que va soportando todo esto, porque además esto está en estudio todavía. O sea, las normas se van actualizando, hay muchos papers que están estudiando precisamente cuáles son estos brazos rígidos. Nosotros muchas veces en el curso trabajamos con un factor que se acerca bastante bien a cuando hacemos un análisis mucho más sofisticado. De hecho, en el curso hacemos una comparativa entre un valor general contra ponerse específicamente a calcular cada brazo rígido y llegamos a resultados cuyas diferencias son menos del 5%. Entonces, bueno, es lo interesante. Vamos a ver. Las conexiones se tratan en la especialización, cómo se manejan las conexiones resistentes a momentos que llegan al sentido débil de la columna, bajo qué normativa, ya que no están precalificadas por la ISC, se manejan por la ISC, pero no precalificadas. Es decir, se pueden hacer conexiones a momento en el eje débil, pero las mismas no son precalificadas. Entonces, estas conexiones las podemos hacer en sistemas ordinarios, en mezaninas, sistemas donde no dependemos de la ductilidad de la edificación. Entonces se puede hacer, repito, en edificios cuyo tipo de comportamiento sea clasificado como ordinario. Y bueno, para eso tenemos el RAM Connection, tenemos el IDEA Connection, tenemos algunas hojas de cálculo hechas manualmente. Ya les mostraré un poquito por encima todo lo que está. Se verá el diseño de placas base para estos sistemas y cuando da inicio a la especialización de edificios de acero. Sí, evidentemente tenemos todo el diseño de placas base y además de hacerlo manualmente, es decir, a través del MATCAD, esto lo hacemos con una comparativa también a través de lo que es el RAM Connection y el IDEA Estática Connection. Las conexiones bica-columna pueden ser articuladas. En este caso pueden ser articuladas, pero la recomendación es que sea también empotrada. Pero pueden ser articuladas. Podrían ser articuladas. Mayores limitantes en ese aspecto. ¿Cuándo comienza la especialización de análisis no lineal? Todo esto comienza el 10 de octubre. Esa es la fecha que tenemos previsto. De todas maneras, esto ya también se los puedo mostrar un poco a ustedes. Ya les voy a mostrar algunas cosas para que también tengan ciertas ideas de lo que estoy haciendo referencia. Se los muestro un poco. Fíjense, si nosotros vamos al calendario, estamos hablando de que el 10 de octubre arrancará a especialización en proyectos estructurales de edificios de acero con tecnología BIM. También arrancará la especialización en análisis no lineal pushover y diseño por desempeño sísmico. Y también arrancará un curso de análisis y diseño estructural utilizando SAP 2000. Aquí pueden ver la descripción. Sin embargo, importante, nosotros entramos a lo que es la especialización en análisis estático no lineal pushover y diseño por desempeño sísmico de lo que fue la edición pasada. Bueno, todo está aquí. Estamos hablando de introducción al cálculo estructural, una parte de introducción al ETAP, una parte de introducción al SAP 2000, al MATCAD, al diseño sismo resistente, involucrando toda la parte de análisis dinámico, obviamente, y respuesta sísmica, con ejemplo manual, y también del software en los sistemas estructurales. Evidentemente, vamos a revisar lo que corresponde a los sistemas estructurales de concreto armado, a lo que corresponde a los sistemas estructurales de acero, y allí, evidentemente, se tiene el ejemplo de diseño de un pórtico con arrastramientos excéntricos, que lo estamos viendo hoy, que ahora también se nos muestra en el MATCAD. Y tenemos, fíjense, después todo el tema de utilidad de secciones, miembros y pórticos, tanto de concreto armado como de acero, porque aquí aprendemos a hacer las rótulas plásticas de forma manual. Hacemos el estudio de la utilidad de miembros y pórticos con concreto armado y la parte de acero también, pero que tiene mucha información en ese tópico. Y luego caemos en un módulo 4 gigantesco de diseño por desempeño, evaluación y adecuación estructural, donde se da
la introducción al diseño por desempeño sísmico, se habla obviamente de la TC40, FEMA 356, de todas estas normativas, del análisis no lineal, pushover, de la aplicación de los métodos del espectro de capacidad y del método de los coeficientes. Estos son documentos que tienen más de 100 páginas. El estudio avanzado de pórticos y edificación, entonces se hacen diferentes, bueno, y se hicieron N cantidad de ejemplos, tanto de edificaciones nuevas como de edificaciones existentes. Y todo esto evidentemente es lo que incluye todo el sistema y además una serie de sesiones técnicas que realizaron conforme a cada uno de los tópicos. Esto fue muchísima información, que es lo que estamos nosotros obviamente abordando en esta especialización. Aparte, tenemos, en el caso, de hecho un poco para arriba, tenemos la especialización en proyectos estructurales de edificios de acero con tecnología BIM, que la primera edición de este año 2018 todavía está en curso. O sea, es decir, la edición de este año que arrancó, ya no recuerdo más o menos, quizás hace unos 3, 4 meses arrancó, terminará dentro de un mes, algo así, un mes y medio, quizás un mes y medio, bueno, tiene toda la parte de introducción al cálculo estructural, diseño de miembros, sistemas de pisos, estructuras básicas, tiene importante dentro de los sistemas estructurales de acero, toda la parte de introducción, pero aquí habría para poder estudiar profundamente los pórticos resistentes a momento, los pórticos con arrestamientos concéntricos, los pórticos con arrestamientos excéntricos, los pórticos con arrestamientos de pandeo restringido. Hablamos de análisis avanzado de secuencia constructiva, efecto P delta, zona del panel. Aquí, por ejemplo, si nosotros entráramos a lo que es la propia zona del panel, es un ejercicio bastante interesante porque en esa zona del panel hacemos un estudio, precisamente, le voy a quitar aquí el sonido para que lo vean. Hacemos un estudio donde hacemos una comparativa a través de los resultados que nos ofrecería el Idea Estática Connection para que las rigideces que nos da las conexiones hechas en el Idea Estática Connection se puedan agregar al modelo de LETABS y entonces evaluar la comparativa que nos da de estimar precisamente esos brazos rígidos de la zona del panel. Es un ejercicio bastante interesante para poder justificar los valores que utilizamos a nivel del diseño. Bien, todo eso es lo que hacemos acá, bueno, junto con el tema de muros con placas de acero, sistemas compuestos, cerchas especiales, sistemas mixtos. Hacemos también todo un tema de análisis estático no lineal pushover, que es un material extra tomado de la especialización en diseño por desempeño sísmico, es decir, algunas cosas esenciales y algunos ejemplos los traemos también para acá. Seminarios, etcétera, y bueno, estamos en la parte de diseño de edificios, hacemos muchos edificios, tanto en robot como en ETABS. Ejercicios interesantes, por ejemplo, se colocó recientemente lo que es la solución de un edificio con fachada resistente, que es un edificio, bueno, muy peculiar, donde se va resolviendo con una geometría irregular toda la estructura. Todo esto es parte, obviamente, de esta especialización, hecho para atrás. Y estamos en la parte de conexiones de acero, que esto tiene, bueno, es demasiada información, más bien. Tenemos el tema de diseño general de conexiones. Bueno, aquí se dan todos los lineamientos de las conexiones precalificadas a momento, diferentes ejemplos, criterios, videos, conexiones de arriostramiento. Recientemente se agregaron unas conexiones que hemos estado trabajando en forma paralela. Hablamos de placas base. Bueno, aquí hay una cantidad de aplicaciones en Idea Estática Connection, de ejemplos que hemos realizado. También se agregaron las RAN Connection, sesiones que van, en este caso van más de 14 sesiones, ya está la número 15 que se realizó, que era una tutoría, la número 16 que era de placas base, la número 17 que es el RAN Connection, en fin. Todo esto es lo que se ve en estas especializaciones que, bueno, está claro que el que quiere trabajar, aquí tiene un espacio adecuado para hacerlo. Entonces, entre esta y la especialización de diseño por desempeño sísmico, que repito, tiene toda esta información también, bueno, son aspectos relevantes. Una de las últimas sesiones que se hicieron
En el caso del diseño por desempeño sísmico fue la de refuerzo estructural. Fue una sesión bastante interesante porque de casi hora y media donde se habló de todo lo que era el refuerzo estructural con fibras de carbono, con recrecimientos de columnas a través de angulares, cómo recrecer, cómo evaluar edificios existentes. De eso se trata. Eso es lo que hacemos nosotros. Bien. Vamos a ver por acá que tengo más preguntas. Vamos a ver si las puedo poner por acá. Permítanme un segundo para abrir esto lo más que puedo porque tengo muchas preguntas. Vamos a ver. ¿El robot contempla herramientas para el diseño elástico? Sí. De hecho, el robot puede hacer análisis no lineal. El robot es capaz de hacer un análisis estático no lineal. El video de esta presentación se subirá próximamente. Lo subiremos a Vimeo y lo compartiremos. Vamos a ver, por aquí me hablan del título para Colombia. Bueno, no sé si se puede hacer la convalidación para Colombia, en realidad no lo sé. Esto tendrían ustedes que revisarlo en Colombia. Porque a mí me pregunta de la convalidación. No conozco, digamos, de esas en Colombia como para saber si esto se puede hacer. Y bueno, tenemos importantes hojas de cálculo completas. Esta es una de las hojas, en el caso del pórtico excéntrico, de lo que hemos estado nosotros siempre desarrollando. Todas estas hojas en MATCAD, igualmente están las hojas de conexiones, placas base. Hay una conexión de placa base que la actualizamos hace muy poco, que precisamente va mucho al lugar. La voy a ubicar por acá para que la vean. La voy a abrir y bueno, pues con esto ya vamos cerrando en general. Sería esta, bueno, esta de diseño de placas base y bueno, tiene de todo. Sigue la guía de diseño número 1 y todas las verificaciones correspondientes a este tópico. Todo siempre se hace entre MATCAD y el IDEA Connection. Y recuerden que además nosotros tenemos hoy en día nosotros somos partner de Bentley y dentro de Bentley nosotros, el alumno que se inscribe con nosotros tiene acceso a lo que es, por ejemplo, el RAN Connection y poder entonces, bueno, revisar estas conexiones acá. Entonces, bueno, es interesante porque el uso de todas estas herramientas, más la parte teórica, el manejo normativo, las hojas de cálculos manuales, todo esto es lo que hace que la persona realmente aprenda. Es decir, el planteamiento de este tipo de conexiones, junto, por ejemplo, con otras conexiones como las que tenemos acá. Ya les muestro otra. Bueno, la típica Gusset Plate. Vamos a ver la conexión típica de Gusset Plate de los arrastramientos. Bueno, sería una como esta que ya les voy a mostrar. Aquí tenemos la conexión del RAN Connection, que además, vean lo interesante que se puede visualizar incluso en DXF y tener todos los detalles constructivos. Todo esto se hace. Todo esto se hace, es parte del diseño, además que aquí uno de los aspectos relevantes del uso del RAN Connection es que yo le puedo decir que aplique provisiones sísmicas, que trabaje con el SCBF, entonces me hace el diseño del 2T. Entonces, entre una cosa y otra, porque junto con esto tenemos también siempre licencias del IDEA Estática Connection. Entonces hemos hecho un esfuerzo importante entre la hoja de MATCAD, el uso del software de TAPS, Robot, SAP 2000, el que aplique, junto con estas hojas de cálculo, estos software de cálculo de conexiones como el RAM y el IDEA Estática Connection. Y bueno, esto es lo que es nuestra formación, una formación evidentemente con un enfoque teórico práctico. Bien, no me queda más digamos, invitarlos a participar en nuestras especializaciones que están pronto a comenzar. Toda la información está allí. Cualquier información adicional les pongo a todos. Pueden colocarlo en info@inesa-tech.com
y les contestaremos. Vamos a ver que tengo más preguntas. Revisaremos los ejemplos con Midasgen y espectros de Ciudad de México. Bueno, no estamos trabajando con Midasgen en este caso de las especializaciones, ¿no? Estamos trabajando en este caso con SAP 2000 y de TAPS. No estamos haciendo uso de un tercer software. ¿Qué diferencias podría haber entre el RAN Connection y el IDEA estática? Mucha. El RAN Connection es un software que ya tiene una serie de conexiones preestablecidas y tiene, digamos, lo que sería el método de componentes. Es decir, es un software que ya tiene una serie de librería de conexiones y nos adaptamos a las que ya tiene. Pero los resultados son muy buenos para una gran cantidad de conexiones típicas, pero muchísimas conexiones. En el IDEA Estática Connection hay una librería también de conexiones, pero es un programa mucho más sofisticado desde el punto de vista del análisis por elemento finito. Entonces yo puedo inventar cualquier tipo de conexión prácticamente. Entonces tenemos esos dos software, uno para ir rápido a ciertas conexiones que ya están tipificadas y otro para, bueno, explorar conexiones que quizás no tenemos una respuesta previa definida. Imagínense unir un tubo con un perfil doble T, con cualquier ángulo, 5 elementos llegando a una columna. Todas estas cosas raras son ideales analizarlas en el IDEA Connection. Bien, el costo de la especialización y los descuentos, bueno, esto te lo pongo a todos. Quien quiera más información, necesitamos que escriban a info@inesa-tech.com. Se lo voy a mandar a todos. Repito, info@inesa-medio tech.com. Allí pueden solicitar la información de costos, de plazos de pago, de información técnica, de si se ve una cosa, si se ve la otra. A partir de aquí, cualquier información, les estaremos dando respuesta a todos. Bien. Y bueno, probablemente les mandemos el enlace para que puedan ver el video nuevamente y puedan repasar cualquier aspecto que quieran. Entonces, bueno, me despido de ustedes, les agradezco el tiempo, la participación y bueno, está la invitación para todos a que se unan a estas próximas especializaciones que de verdad han sido muy interesantes en las últimas ediciones.